Perdón. Ah, sí. Ahí. Lagunduta. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta y fue de una manera tan repentina. Es que no lo esperábamos. El 28 estábamos ahí cuando Herri agintari eta ordezkariok, pandemian zehar hildakoen senitartekook, jaun Andreok, egunon. Aurtengo udaberrian, pentsa ezina zen bizipen bat ezagutu eta pairatu genuen. Gure bizitzan lehen aldiz, pandemia bati aurre egin behar izan genion. Oraindik ere aurre egiten ari garena. Gure artean, otsailean kutsatu zen lehen pertsona eta martxoaren 4 izan zen lehen heriotza. Ordutik milaka pertsona kutsatu dira, eta 1800 baino gehiago hil dira. Denak, banan-banan, ditugu gogoan gaurkoan. Baita munduan, euskal komunitateetan hil diren pertsona guztiak ere. Joan den apirilaren 24ean, koronavirusak hildako pertsonen omenezko ekiltaldi solemne bat sustatzeko proposamena egin nuen Eusko Legebiltzarrean. Ekitaldi hori, irailaren 21ean egitea proposatu nuen, udazkenaren hasierarekin batera. Hostoen erorketa eta kobre kolorea dira udazkena irudikatzen duten irudiak. Pandemia honen aurkako borrokan bizi eta sufritutakoak udazkeneko sentimenduarekin lotzen gaitu. Udaren agurra da udazkena. Hortik, gonbitea gutako bakoitzaren barnera begiratu eta bizitakoa gogoratzeko. Oroimena eta tristura batetik, etorkizuna eta itxaropena bestetik. Udazkenaren koloreak bizitzaren gurpilak aurrera egiten duela dakarkigu burura, soseguz pentsatzera laguntzen digu, negurako prestatzera, eta udaberriari indarrez bizi berriz ekitera. Gaur hasten da udazkena eta gaurtik aurrera Gasteizko udalari esker, hau Semper Virens parkea izango da, oroimen eta itxaropenaren parkea. Este es el Parque Semper Virens, siempre verde. Se inaugura hoy, 21 de septiembre, coincidiendo con el inicio del otoño. Es el parque del recuerdo, la solidaridad y la esperanza. Lo vivido y lo sufrido en la lucha contra esta pandemia nos conecta con un sentimiento otoñal. Percepciones contradictorias, sentimientos de despedida, tristeza, dolor, sufrimiento, pérdida. También de esperanza, compromiso, humanidad, esfuerzo, unión, solidaridad. Este parque representa la voluntad institucional y social de recordar a las más de 1800 víctimas, a todas ellas, a cada una de ellas. Recordamos también a todas las personas fallecidas en las comunidades vascas en el mundo. Este parque representa la voluntad de mantener vivo el recuerdo del sufrimiento padecido por tantas familias.
mantener vivo el compromiso y la solidaridad expresada por nuestra sociedad en medio de la pandemia. Este parque Semper Virens se ha concebido como un lugar de recogimiento, silencio y memoria. Es también un canto a la esperanza, a nuestro espíritu comunitario, nuestro compromiso por un futuro compartido, un deseo para seguir avanzando de la mano, juntos y juntas. A partir de 2021, todas las instituciones vascas celebraremos esta conmemoración el 21 de septiembre. Este parque será utilizado como espacio de recuerdo y homenaje a las víctimas de la COVID-19 y sus familias. Hoy invitamos a los ayuntamientos vascos a organizar actos de recuerdo y solidaridad con las víctimas de sus municipios. Nuestra sugerencia es plantar una sequoia Semper Virens. Nos une el espíritu de recuerdo Semper Virens. Esta sequoia gigante fue plantada aquí en 1860. Se secó en 2014, pero su monumentalidad se ha mantenido en este lugar. Sugiere introspección y reflexión entre la vida y la muerte. Su fuerza y solidez, a pesar de ser un árbol seco, representan la permanencia en la memoria colectiva del recuerdo de las víctimas de la COVID-19. Esta otra sequoia de la variedad Semper Virens está recién plantada. Este árbol joven representa la vida y todo aquello que en medio del azote de la pandemia nos ha unido. Aquello que ha fomentado nuestra colaboración y el espíritu del bien común. Simboliza la esperanza a pesar de todo. Estos dos árboles son eslabones de la misma cadena de la vida. Katea ez da eten. Gaurtik aurrera eta betiko, gune hau COVID-19aren biktima komentzeko eta haien familiei oroitzeko izango da. Izan ere, kasu askotan, familia horiek ezin izan zituzten beraien senitartekoek agurtu nahi zuten moduan. Gaurtik aurrera eta betiko, pandemiaren erdian arlo guztietako profesionalek egindako ahalegina gogoratu eta aitortuko dugu. Erronkari erantzun zibikoa emateko konpromisoa hartu zuten hainbat pertsonen ahalegina ere gogoratuko dugu. Este espacio estará dedicado a la memoria de las víctimas de la COVID-19 y al sufrimiento de sus familias, que en muchos casos no pudieron despedir a sus seres queridos como habrían deseado. Este espacio recordará el esfuerzo de las y los trabajadores del sector sanitario y sociosanitario, el esfuerzo profesional de los servicios esenciales de seguridad, protección civil, bomberos, limpieza, alimentación o suministros, entre otros. También el compromiso de las personas que ofrecieron una respuesta cívica a este desafío. Los próximos años tenemos que enfrentar una dura y urgente recuperación económica y del empleo. También necesitamos una reconstrucción emocional y de la convivencia social. Una reconstrucción cívica con la mano tendida, impulsando el diálogo social en todos los ámbitos. El punto de partida de esta reconstrucción se asienta en la memoria de las víctimas y del sufrimiento, unido a los valores del esfuerzo colectivo, el compromiso y la solidaridad. Hoy me dirijo a las y a los profesionales de los servicios esenciales. Les transmito, en nombre de la sociedad vasca, un sentimiento de profundo agradecimiento. Bihotzez eskerrik asko. Me dirijo a las familias de las personas fallecidas. Les transmito, en nombre de la sociedad vasca, nuestra voluntad de acompañar su sentimiento y recordar a sus seres queridos. Les transmito nuestra condolencia. Nos dolemos con ustedes, cerca de ustedes. Queremos acompañarles en su sentimiento de pérdida. No están solas y solos. Este parque Semper Virens representa nuestra voluntad de mantener vivo el recuerdo y el espíritu de solidaridad. Somos y queremos ser una sociedad con profundo sentido comunitario. Semper Virens parke honek oroitzapena eta elkartasuna bizirik eusteko dugun borondatea adierazten du. Hildako pertsona guztiak gogoan,
jarraitu dezagun pertsonentzako Euskadi hobe bat eraikitzen. Eskerrik asko.